sonidos. ¿Sí? Se llenó esa casa y de repente empezaron a aparecer lenguas así sobre sus cabezas, unas lenguas de fuego, las cuales se empezaron a posar sobre cada uno de los que estaban orando. ¿Qué ocurrió? Después de que posó el fuego, el Espíritu Santo, entonces sobre cada cabeza, sobre cada uno de ellos, dice que todos los presentes en ese momento llenos del Espíritu Santo y que empezó a ver un milagro o empezaron a fluir los dones, más bien dicho, empezaron a estar uno que estaba hablando, uno empezó a hablar en un idioma, ¿verdad? Específico, no, no nada más estaban así, no, estaban hablando idiomas. Aquí en esta versión dice que comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Y qué estaban hablando? Pues estaban hablando las maravillas de Dios, empezaron a fluir, empezaron a alabar a Dios, empezaron a cantar las maravillas de Dios, pero así en diferentes idiomas. Esto empezó ahí a probar y manifestarse en ese cuarto, en esa casa, diferentes dones del Espíritu Santo, diferentes lenguas y sobre todo, la llenura y el fuego del Espíritu Santo. Es como Jesús tuvo mucho cuidado y les dijo que no fueran a hacer otra cosa. Él no les dijo, bueno, ya váyanse, ¿verdad? Ya me fui y ya les di mis maneros, ya les di mi ejemplo, yo ya me voy con el Padre, ¿verdad? Allá los voy a estar y bye, no. Digo, espérense a que sean investidos de poder. No hagan nada si no tienen el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ahí apóstoles, eran mujeres, eran varones, eran seguidores de Cristo, que habían creído, obedecieron la palabra y se quedaron ahí orando. Tiene que haber un fuego en su vida para que el clamor suba como un sacrificio, ¿verdad? Como un incienso agradable delante de Dios. Pero ¿sabe cómo se manifestará agradable a Dios? Cuando usted esté lleno de fuego. Hay que ir al altar de bronce, hermano, así como estamos en el tabernáculo, el altar de bronce. Por eso, el altar, y nada es casualidad. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Entonces damos este ejemplo de Pentecostés como que el plan de Dios era que Pentecostés, su iglesia, se equipara de poder, fuego de su espíritu. Y alguien por favor puede buscar Lucas, capítulo 1 de Lucas 24, 49 y otro busque Mateo 3:11, por favor. Vamos a ver lo que dijo Jesús acerca de este equipamiento de poder que tiene Lucas 24, 49, por favor, rápido. Y otro busque Mateo 3:11. Primero, Lucas 24, 49, ¿quién lo tiene ya? Ahí está. Vayan, palabras de Jesús en Jerusalén, y esperen ahí, oren, júntense, porque yo les voy a enviar mi espíritu y van a ser testigos de poder.
Necesitamos, hermanos, Dios bien sabía, Jesús bien lo sabía, que la iglesia tenía que equiparse con el poder y fuego de su espíritu. Vamos a ver eso. Amén, amén. Palabras de quién? Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista era muy respetado. Por favor, para las demás cosas. Sí, palabras de Juan el Bautista, que él mismo dijo que iba a venir otro más poderoso que él, y él bautizaba con agua, ¿verdad? Con agua, o sea, era para arrepentimiento, pero había algo mucho más que iba a trascender, porque ahora los que iban a ser cristianos, los que se iban a convertir al Señor, no iban a ser nada más bautizados en agua, bueno, es un mandamiento bautizarnos, sí, pero va y va a venir también otro bautismo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y ese investimiento, ese bautismo del Espíritu Santo, ese nos iba a dar el poder para dejar el pecado, el poder para hablarle, el poder para poder también evangelizar, para predicar, para orar, para orar. O sea, necesitamos el poder, hermanos, porque es como me comenté lo que pasó en mi casa. Estaba mi refri, ¿verdad? Pero pues estaba, ¿de qué sabía semejante cosa? Pues no estaba cumpliendo su función, porque le faltaba energía, le faltaba ¿qué? El poder. Igual, no podía yo usar nada porque nada aprendía, nada sabía. Entonces, de nadie tantas cosas si funcionan por el poder de la energía eléctrica. Así pasa con nosotros. No funcionamos y no vamos a poder ser útiles para Dios si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es la aplicación a nosotros, hermanos, como cristianos? Cuando eres lleno de su Espíritu, te libera, te restaura, vives en plenitud, en poder, es el comienzo de una vida nueva, empoderada por el Espíritu Santo. Por eso aquí esta iglesia es vida nueva. Sí, nosotros que vivimos en esto, por el Espíritu, somos nuevas criaturas y el Señor nos ha equipado con algo de Espíritu, pero el Espíritu tiene que quemar, hermanos. El Espíritu tiene, perdón, que encenderse una flama, una llama. Qué curioso. Que en Pentecostés tuvo que venir este avivamiento, este fuego del Espíritu Santo. Fíjense que los 50 de la Biblia tiene un significado profético, espiritual, profundo, y está asociado principalmente con libertad y jubileo. Usted de la Biblia va a encontrar ahí en Levítico 25, 10, dice el año 50, y prepararéis libertad en la tierra a todos sus moradores.
y será un jubileo de 5 años. Ahí, en el libro de Levítico, se le dio esto al pueblo judío y cada 50 años se celebraba el jubileo. ¿Qué pasaba en ese año, hermanos? Pues en ese año se perdonaban las deudas, en ese año se liberaban esclavos, se volvían las propiedades y era un tiempo, escuchen bien, de restauración total para que hubiera paz, armonía en el pueblo. Y qué curioso que en el Pentecostés, ahí en Hechos 2:1, o sea, llegó ahí el día del Pentecostés, que ese Pentecostés significa quincuagésimo, y se celebraba 50 días después de la Pascua. O sea, Jesús, cuando celebró la Pascua con sus discípulos, a los 50 días, este, fue cuando fue crucificado, fue cuando murió. Y en ese momento, cuando lo vio a Cristo, es cuando dijo, Señor, me trae tus manos, comiendo el espíritu, ¿verdad? Y expiró, dijo una vez, en ese momento, ¿verdad? El templo, hubo también un impacto en el templo, y lo que se llama el lugar santo del lugar santísimo, esa cortina que solamente podía entrar el sumo sacerdote, se partió dos, que Dios permitió, que de arriba Dios colocó ese medio, para que entonces ya pudiéramos a través del sacrificio perfecto de la sangre del Cordero, de su Hijo, pudiéramos entrar al lugar santo. Y, y en ese día, hermanos, en el Pentecostés, fíjense, pasó algo similar. En ese día, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y marcando, hermanos, el nuevo nacimiento de la comunidad cristiana empoderada ya por el mismo Espíritu Santo. Y, y punto número 3, también podemos encontrar consagración y plenitud. El número 50 representa completa, perdón, completitud divina, liberación y el comienzo de una nueva etapa en el propósito de Dios. Así que cuando los discípulos de Cristo, cuando pasó esto en el libro de Hechos, hermanos, marcó una nueva historia, no nada más, no nada más en la comunidad cristiana, sino que también de ahí en adelante en el mundo espiritual, hermanos, cristiano, y contar con ese poder del Espíritu Santo, con ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego que necesitamos continuar viviendo en este mundo con tanta maldad, hermanos, como decía el hermano Luis, que la única manera de salir adelante, hermanos, es siendo llenos del Espíritu Santo, con ese poder para poder combatir las fuerzas del enemigo, ese poder para poder dejarlos claro. Necesitamos ese poder en estos tiempos tan difíciles, hermanos, de veras. Ahora más que nunca necesitamos el fuego de Dios habitando en nuestras vidas.
Punto número dos, la tibieza, hermanos, es señal de muerte espiritual. Fíjense cómo hay un peligro de caer en la religiosidad. Y la tibieza también es sinónimo de religiosidad. ¿Sí? Por favor, segundo de Timoteo 3:5. Hay que leerlo. Segundo de Timoteo 3:5. Así es. Cristo aquí haciendo un tremendo señalamiento a esas personas religiosas. Dice la nueva traducción viviente, lo tienen aquí arriba, dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán, escuchen bien, el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Tremendo, hermanos. Está tremendo esto, ¿eh? Fíjese, el ser un religioso, estás rechazando el poder de ese fuego que da el Espíritu Santo automático. Y no nada más eso, necesitamos ese poder, escuche bien, para poder obedecer a Dios. Porque mucha gente no obedece a Dios. Porque muchos jóvenes se les dice, oye, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y las cosas, ustedes pueden ver tremendo rechazo de la autoridad, aunque hable el papá, a veces habla la mamá, a veces sus palabras como que se las lleva el viento ante esta juventud anárquica. ¿Sí? Ya no quiero obedecer, no entienden obediencia. ¿Sabe qué? Lo único que nos puede hacer capaz de hacernos obedientes y de ser obedientes a tus hijos es que tú seas lleno del poder de lo alto, ser lleno de ese fuego, necesitan tener ese fuego. Tú como padre eres responsable de que tu hijo sea lleno del poder de Dios. Por eso hay que traerlos no, yo quiero ir, ¿cómo no? Ahorita, ¿verdad? Tienes que venir a la iglesia y desde chiquitos siempre educarlos, no, tienes que venir porque hermano, si tú no haces esto de niño, ya de joven es más difícil. Sobre ya que empiezan a ser suficientes y ya se creen con el derecho de todo, ya, si no tienen ganas de venir a la iglesia, ya no vienen. Pero si tú desde niños empiezas a, vamos a la iglesia y vete a escuchar la palabra y vete, ¿verdad? Y necesita que, porque ellos no van a ser salvos nada más porque, pues ya nada más por arte de magia y porque ya nos lleva un día, nos lleva a la iglesia, ¿no? Es un proceso que puede llevar años. Yo he conocido hijos de pastores que se han convertido y ahí están, tal vez tengan hasta ministerio, pero sabe que en realidad hasta ha salido pues muy mal, hasta muchachas han embarazado, ¿ves? O se han embarazado, han caído en fornicación,
¿Por qué? Porque no tiene fuego. El fuego es pasión, es temor de Dios en mi vida. Y no es porque el fuego ya no es, cuando tú tienes el fuego de Dios, no es para que mis papás van a hacer el con Dios, mis papás, no, es que cuando tienes el fuego de Dios, tú no vas a pecar porque sabes que si pecas, tú no, ese pecado no le va a agradar a Dios. Dice aquí, aléjate de las de individuos, de estos religiosos, y poder decir, hermanos, cuidemos quiénes son nuestras amistades. Se los digo yo, se los dice la Biblia. No a cualquiera le digas amigo o amiga. Estamos hablando en el ambiente cristiano, ¿sí? No a cualquiera le digas amigo y lo recibas en su casa y participes en negocios. Dice la Biblia que no te debes unir el yugo desigual. Si no está en el mismo espíritu que tú, yo te diría, si no está lleno de fuego de Dios, mejor no hagas ni alianzas con esa persona. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y por algo dice que nos debemos de alejar de esas personas porque pueden contaminarte. Tú estás llena de espíritu, estás llena del fuego de Dios y de repente tú estás personas que están llenas de carnalidad, llenas de religiosidad. ¿Sabes qué? Lo más seguro es que termine ahí llevando a la carne. Porque es más fácil, escucha bien, es más fácil, es más fácil caer que levantarse. Es más, repito, es más fácil caer que levantarse. Aléjate de ellos, aléjate de esa clase de individuos. Y tenemos un ejemplo aquí en la iglesia de la Odisea. Vamos a ir, por favor, alguien lea Apocalipsis 14:22. Algo estaba pasando en esta iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 14 al 22. Y está más claro que el agua. Más claro que el agua. Aquí en la versión viviente dice que estaba pasando un detalle con esta iglesia. Se había caído en la religiosidad. Había caído en la religiosidad. Y ellos, ¿saben qué? Vivían engañados. Ellos decían, nosotros somos libres, ¿verdad? Nosotros somos cristianos, nosotros tengo todo lo que quiero, ¿verdad?
y yo nada más declaro, ¿verdad? Y Dios me lo da, y quién sabe qué clase de gente, sí, que había sido cristiano, que tibieza espiritual, y sin embargo Dios les abre los ojos y les dice que no se han dado cuenta que ustedes que son infelices, que son miserables, ustedes son pobres, dicen que son ricos, pero son pobres, no es cierto, es mentira, son ciegos, están desnudos. Y dice, y les da este consejo, les aconsejo que compren oro purificado por fuego. Mire cómo aquí menciona cuál es el oro, cuál es esto del oro. La Biblia viene pasada. Y, y el Espíritu Santo hace su parte porque tú estás leyendo la Biblia y quieres conocer más Dios, el conocimiento de Dios en tu corazón, y quieres hacer lo que hacer su voluntad, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a refinar, te va a purificar con su fuego santo. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros en el tiempo de ahora? Vida cristiana, hermanos, sin fuego, cae en una rutina emocional. Escuchen bien. Emocional quiere decir tibieza espiritual. Y es posible ser tibio, escuche bien, e ir a la iglesia. Sí, es posible. Pero ante Dios, la persona está muerta espiritualmente, o personas. Y pudiera ser que toda la iglesia junto con su pastor estén muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque se reúnen en las emociones. Son religiosos, son activistas, están llenos de actividades, pero en sí su corazón no arde por Jesús, no arde con pasión, esa pasión que necesita tener el cristiano, así como, hermanos, los jugadores estos de que juegan y juegan con pasión, ¿verdad? Y los aficionados que son apasionados del fútbol, no, se ponen la camiseta, ¿verdad? Y ahí están, hacen, si es a tal hora el partido, están 2 3 horas se prepararon como una semana antes, se prepararon, ¿verdad? Ahorraron y se escribieron muchas cosas con tal de estar en las primeras filas, en las primeras bandas. Eso es la pasión. ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy? Que toca la joyeta de la iglesia y arrastrando una pierna a la otra y parece que trae 2 grilletes, hermano. Sí. Te falta fuego del Espíritu Santo, hermano. Fuego de Dios. Deberíamos ser todavía mejores que aquellos que están en los estadios, ¿verdad? Punto 3. El fuego de Dios. Hermano, fíjate, hasta dónde tú quieres el fuego de Dios. Por eso cuando andas todo carnal, dices cada cosa, sabiendo la Biblia, hermano, he escuchado hablar a los cristianos que conociendo la Biblia, conociendo, dicen cada disparate, hermanos, que no lo puedo creer peor que los incrédulos. Consume las impurezas de la carne y purifica nuestro corazón.
mencionar algo que pasó Isaías. Fíjese, la sangre de Cristo, en el tiempo del profeta Isaías, todavía no había sido derramada. Y sin embargo, el profeta Isaías, para que Dios lo usara, para que Dios lo utilizara, tenía que purificarse este varón. No había la sangre del cordero todavía. Sus pecados todavía no se presentaban ante Dios por su naturaleza, ¿verdad? Mejor vamos a leerlo. Isaías 6, de 6 al 7. Isaías 6, de 6 al 7. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, en ese momento, Isaías ya tenía la visión, estaba en la visión Isaías, y vio unos serafines. Vamos a leerlo desde el número 1. Isaías 6, 1 al 7. Vamos a ver. Dice, el año que murió el rey Usías, la versión Reina Valera, dice, iba el Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y siguiendo esta visión, vio al Señor sentado en un trono alto, y sus faldas llenaban el templo. Entre dos, por encima de él había ¿qué? Serafines. Dice que cada uno de ellos tenía 6 alas. Estos serafines, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con los otros 2 volaban. Y dice en el 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 santo. Claro, los serafines adorando el trono de Dios. Miren nada más la escena tan preciosa. Toda la tierra está llena de su gloria, están ahí declarando su magnificencia. El 4 dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz con la voz de que quemaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, dijo Isaías, que soy muerto. Mire cómo se sentía ante Dios, muerto. Porque siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. O sea, él decía, ¿cómo es posible que yo haya visto esta nación si yo soy una persona pecadora, inmunda, que ha estado con personas inmundas, etcétera, etcétera? Y voló hacia mí uno de los serafines, uno de esos con 6 alas. Y miren lo que hizo. Teniendo en su mano un carbón, un carbón encendido, tomando de la Dios, con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Según la versión que usa la hoy, en este momento ustedes como fuego volvió hacia mí y con tenazas sostenía una brasa que había tomado encima del altar y tocándome, ponía la boca, me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios. Y mira lo que dice aquí, tu maldad te ha sido ¿qué? Quitada y tus culpas te han sido ¿qué? Penadas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El fuego santo de Dios purifica, purifica. Isaías, hermano, fue santificado por el fuego de Dios. Tenía que hacerlo así para que Isaías fuera un instrumento usado por Dios. No se podía presentar así, porque sí, Isaías, bueno, ya, Señor,
Si usted lee más adelante, mire, dice ahí, en el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Verdad? Después de que ya lo había dado, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, envíame aquí, envíame a mí. ¿Se sentía digno? Sí, se sentía digno, parece purificado, hermano. Pero antes se sentía indigno, dijo, ¿de pronto yo vi viendo esta visión y no se atrevía ni a acercarse, ¿verdad? No se sentía digno, pero después que el ángel lo tocó con un carbón, tocó sus labios y después que fue purificado, él dijo, Señor, estoy listo, envíame a mí. Fíjese qué tremendo. ¿Cuál es la aplicación a esto, hermanos? Escuchen bien. El fuego no es emoción ni activismo. Te repito, el fuego no es ni lo que se va a encontrar ni en las emociones ni en las actividades de la iglesia. El fuego del espíritu es necesario para santificarte y limpiarte para que seas usado o usada por Dios. Pero pastor, no es suficiente. ¿Qué pasa con la sangre de Cristo? Ok, bueno, la sangre de Cristo fue para perdón de pecados, ¿sí? Ya no hay ningún pecado. Cristo dio su sangre por ti y por mí. Ninguno de esos pecados no significa que ya ahorita ya no, ya nadie peque. La sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya tenemos el acceso libre. ¿Amén? Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ahora todavía nuestra carne, ¿verdad? Todavía nuestro viejo hombre, cuando nos hace pecar, necesitamos el fuego de Dios para purificar lo que nuestra carnota a veces hace. ¿Cómo Dios provee, hermanos, el medio? Mire, me impresiona a Dios como Él siempre provee el recurso. Que si tú estás lleno del fuego de Dios, hermano, tú te debes sentir alabando, de ser usado por Dios. Cuatro, ya casi termino. ¿Y qué es lo que tiene sentido? Esta es una de las ventajas cuando ya tienes el fuego encendido en tu vida. Impacta. Escucha bien. Cuando tienes la llenura, el fuego, el Espíritu en ti, vas a impactar a manera de que vas a cambiar el entorno. Escucha bien. Vete a Mateo 5, 14 al 16. Chécalo ahí en tu Biblia. Mateo 5, 14, 16 dice, en la versión Dios habla hoy, dice, ustedes son la luz del mundo y una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. ¿Quién ha visto el cerro de abuelo? ¿Verdad? Se puede ver desde dónde se ve el cerro del abuelo cuando está todo encendido, ¿verdad? Y allá hay unas casitas, ¿verdad? Y en la noche se puede esconder el cerro del abuelo, ¿verdad? Que no.
todas las luces están prendidas y tú lo puedes ver a grandes distancias. Bueno, no puede esconderse, sí, dice esta analogía. Ni se enciende una lámpara, ¿verdad? Cuando se va la luz en tu casa, prendes la lamparita, no la vas a poner, no te vas a poner la lámpara debajo de tu cama, en la alacena adentro, se llama, ¿no? La pones en lo más alto de la pones arriba de tu cómoda, la pones arriba del refrigerador, en un lugar donde, porque en un punto donde alumbre a toda esa área, ¿verdad? A todo ese cuarto. Entonces, dice, ni se siente esa lámpara para ponerla bajo un cajón, aquí dice esta versión, hasta antes bien, dice, se la pone, se la pone en alto, ¿verdad? Para que alumbre a todos los que estén en casa, ¿sí? A manera de compartir la luz, ¿verdad? De mismo modo, procuren ustedes, dice el 16, que su luz brille, escuche bien, así como esa luz se pone ahí en medio de la sala, en medio del comedor, así también esa luz. Acuérdense que el fuego también, también tiene esta energía de dar ¿qué? Nada más que ¿qué? Luz. Cuando tú tienes el fuego santo de Dios, tú tienes que ser luz hacia las demás. Y ellos tienen que ver tu luz. Procura que ustedes, que su luz brille delante de la gente para que viendo, escucha bien lo que dice aquí, viendo el bien que ustedes hacen, todos saben a su Padre que está en el cielo. ¿Para qué es el...? A ver, vamos a predicar esto bien. Si yo soy lleno del fuego de Dios, es una luz, ¿eh? Y esta luz no la debo esconder, la debo de qué? De, de, de enseñar allá afuera, hacia los demás, para que viendo el bien que nosotros hacemos, escucha bien, no es, si estás aquí en la iglesia, es porque cuando sales allá a la calle, lo que aprendiste aquí, lo vas a aplicar a los demás. Vas a hacer qué? El bien a quienes, a tu prójimo, hacia los demás. Empezando por los de tu casa. Primero, si tú te regresas al 15, dice que no se enciende una lámpara, se pone en el cajón, sino se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Primero, empieza con los de tu casa. Hacer el bien a tus hijos, sobre todo a los seres queridos que no tienen a Cristo, ¿no? Pues, a tu familia que pues todavía no vienen a la iglesia. A esos son los que tú tienes que portarte mucho, muy bien por eso. Y luego en el 16 dice que procura que tu luz sea y brille hacia los de afuera. Primero fue en la casa, después es hacia los de afuera. ¿Y qué tienen que ver los de afuera? El bien que tienes aquí, el bien que yo te he enseñado a hacer hacia los demás. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás lleno de ese fuego? El que está lleno del fuego santo de Dios, no es nada más para tenerlo aquí en la iglesia, no es nada más para gritarlo aquí, sino llevarlo también hacia afuera y ser testimonio afuera. Empezando con tus vecinos.
¿sabes qué? Un día voy a ir a Polonia y voy a preguntar. Sí, aunque se rían, voy a ir a preguntar. Oiga, ¿usted conoce a fulanito de tal? No le voy a decir ni que soy su pastor, ni le voy a decir que viene a esta iglesia. Voy a ir a investigar, así, a hacer una encuesta nada más. Voy a preguntarle a su vecina, oiga, ¿cómo es? ¿Cómo es Luis Antonio? Oiga, ¿cómo es aquí el contador? ¿Cómo es el licenciado Sergio ahí en su... Ahí me voy a dar cuenta si de verdaderamente están llenos del Espíritu. A ver qué dicen. Vamos a dar un ejemplo. Pablo y Silas, venga conmigo a a Hechos 16, del 22 al 31, por favor. Oye, en vez de ser luz, algunas hermanitas, sí, no, no, en vez de ser luz. Hechos 16, del 22 al 31. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, rapidito. Es nada más tremendo. El fuego de Pablo. Ellos ya traían. A ver, ya había sido investido de poder, ¿verdad? Ya habían orado. Sí. Ahí en el Pentecostés, ahí estaban todos los apóstoles, mujeres, varones, y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de fuego, tanto así que aunque predicaron, estaban predicando de Jesús, pues era injustamente, ¿verdad? Fue algo injusto, sí, no tenían por qué haberlos arrestado, estaban padeciendo por Jesús, pero fíjese que a ellos, como quiera, en esas circunstancias, no se pusieron a llorar, no se pusieron a decirle a Dios, ay Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Estoy encerrado, ¿qué voy a hacer? No, se pusieron ahí a cantar, se pusieron a adorar a Dios, ¿verdad? A levantar sus manos o sea, estaban tan llenos del fuego de Dios que pasó algo impresionante. Sin mirar las circunstancias, sin mirar la injusticia, sin mirar que habían sido, los habían hasta golpeado, dice la Biblia, los golpearon, no les importó. Ellos, llenos del fuego de Dios, empezaron a cantarle a Dios. ¿Tú qué haces en una circunstancia así? Honestamente, cuando todo te sale mal,
ya te enojaste, ya perdiste el control, ya dijiste lo que tenías que decir. Bueno, no, hasta la casa te llevaron, ¿verdad? De peleonero. Sin embargo, ellos estaban tan llenos del fuego de Dios que, mire, no solamente se soltaron las cadenas cuando estuvieron adorando, su fuego, hermanos, se rompió las cadenas, los billetes, se abrió la puerta, se afectó el mundo físico, hermano. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, afecta al mundo físico. Hasta un terremoto hubo y hasta se abrieron las puertas de los demás casas, de los demás que estaban encerrados, los demás presos. Y no solamente con eso, sino que también al que lo había cerrado, cuando se escapaba un preso, tenía que pagar el carcelero tenía que pagar con su vida, en ese entonces. ¿Qué voy a hacer? Ya se iba a matar, pero le dijo Pablo, espérate, no lo hagas. Y le habló del plan, ahora sí que de las maravillas de Dios, del plan de Cristo, y se convirtieron al Señor, se convirtieron los que estaban encarcelados, y la familia también del carcelero se convirtió. La llenura, hermano, la llenura, el fuego de Dios en la vida de estos hombres era impresionante, tanto que afectó el entorno. Tú, en tu vecindad, ¿verdad? Te repito, estás afectando a tus vecinos, ¿eh? O para mal. Si es para mal, si hablan mal de ti tus vecinos, si nada más se quejan de ti, si te dicen, ¿verdad? Que ya no aguantan, que eres un cochino, que dejas tu, tu basura toda tirada, de que, bueno, hay vecinos, que qué barbaridad, ¿sí? Entonces, hermanos, ese será una persona llena del Espíritu, una persona llena del Espíritu, impacta para bien, para que todo el mundo venga y los vecinos y digan, ¿saben qué? Nos gustas para el jefe de manzana, nos gustas para el presidente, ¿verdad? Del municipio. Pero, hermanos, ¿cuál es la aplicación? Ya deja, hermanos, la tibieza o la religiosidad. Tú necesitas adorar a Dios en el fuego de Dios, el Espíritu Santo. Así como Pablo y Silas aceptaron ese entorno, rompiendo cadenas, liberando a otros presos, provocando literalmente un terremoto y convirtiendo a toda esa gente, hermanos. De veras, tenemos de reflexionar cómo están nuestras vidas. Si todo mundo habla mal de ti, todo mundo te llaman, ¿verdad? Pero para mal y para decirte y quejarse nada más de ti, algo anda mal en tu vida espiritual. Y por último, ¿cuánto tiempo debo mantener el fuego del Espíritu en mi vida? Vete a Levítico 6:13. Se los voy a leer en la versión traducción viviente. Dice, Levítico 6:13. Recuerden, acuérdense que todo tiene un simbolismo. El tabernáculo
el Antiguo Testamento tenía un símbolo. Todo tenía un significado, más bien dicho. Recuerden, el fuego del altar siempre debe de estar encendido y nunca debe apagarse. Cuando se hizo el tabernáculo, el Señor mandó a hacer ahí en el atrio el altar de bronce. Era donde se hacían sacrificios. Entonces era como una ofrenda, bueno, dicho, era una ofrenda que recibía el Señor. Dios se agradaba del sacrificio. Para que se agradara Dios del sacrificio, no nada más dijo, bueno, ya me ese día me alegré de ese sacrificio que me hicieron. No, el Señor dijo que no se apague el fuego del altar, que siempre esté encendido. ¿Qué quiere decir esto? Si lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, siempre nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, todo lo que hagamos, todo lo que le llevemos a Dios, tiene que pasar por el altar de bronce. El fuego divino para que Dios se agrade de recibirlo. En otras palabras, hermanos, Dios no se puede agradar de ti, de lo que hagas, de lo que des para Dios, si tú tienes el fuego en tu vida. Tu altar aquí, acuérdense que el tabernáculo ahora somos nosotros. ¿Vale? Somos nosotros el tabernáculo. Pues ese altar de bronce, ese altar que está en este tabernáculo, tiene que estar encendido todos los días. Cuando tú vas a hacer algo para Dios, sea lo que sea, dar una ofrenda, cantar una alabanza, adorar a Dios, orar, leer la palabra, predicar, evangelizar, cualquier cosa que tú quieras decir y quieras hacer para Dios, tu altar de bronce de tu tabernáculo tiene que estar encendido, tiene que estar lleno de fuego santo de Dios. Hermano, nunca lo debes apagar. ¿Qué pasó con las vírgenes, las doncellas? Después se acuerda de esa manifestación del Señor Jesucristo, de la parábola de las vírgenes. ¿Cuáles son las que entraron a las bodas? Las que tenían encendidas. Exacto. Si vemos toda la Biblia, vamos a encontrar muchos ejemplos de cómo el fuego siempre tiene que estar encendido, hermano, hermana. Si tú no tienes pasión, si de veras no tienes ese fuego en tu vida y te dices cristiano, cristiana, tienes que ver tu cristianismo, porque tal vez tu cristianismo sea una religiosidad, sea una tibieza, porque esto es lo que tenían los fariseos. Tenían conocimiento, sí, pero su vida anterior, Jesús mismo les dijo, ustedes por dentro están llenos de huesos de muerto. Y hay muchos cristianos que han caído, que se dicen cristianos, pero han caído en la tibieza, han caído en la religiosidad y están muertos por dentro, están muertos para Dios.
El Señor nunca se va a agradar de sus ofrendas, de su actividad que hagan, de su evangelismo, del discipulado, nada de tocar un instrumento, nada. Dios no va a recibir nada si tú no tienes el fuego de Dios. Conclusión, sin fuego, entonces Dios está muerto. La vida cristiana sin fuego es peligrosa. La iglesia produce automáticamente, hermano, rechazo divino. Y hoy Dios quiere, hermano, hermana, reavivar el fuego en tu corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos has hecho entender que necesitamos, Señor, tener fuego del Espíritu en nosotros, Señor. Si el tiempo que llevas ya como cristiano, no tienes deseos de congregarte, ya no quieres orar, te cuesta trabajo, te pesa estudiar la palabra, te da sueño, no quieres discipularte, no quieres obedecer pues, las cosas que te dice el pastor o los líderes, los servidores, más bien dicho, no te sujetas a tu casa, no te sujetas a las autoridades allá afuera. Hermano, hermana, déjame decirte que estás en peligro de la crisis espiritual. Pídele por Dios por esa tibieza. Arrepiéntete, hermano, hermana, de que pues las cosas que haces y a lo mejor tú quieres hacer las cosas para Dios, pero déjame decirte que si no hay fuego del Espíritu aquí en tu ser, en tu corazón, no tienes pasión por Dios, por Jesús, por congregarte, por orar, déjame decirte, estás apagado por dentro, estás apagada por dentro, necesitas urgentemente pedir el poder del Espíritu, que el Señor avive el fuego interior. Dile, Señor, aquí está mi vida, dame de tu fuego del Espíritu. Dile, Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón, mi vida, mi ser, mis problemas, todo, Señor, llevo a la cruz en el nombre de Cristo. Ayúdame, Señor, para que usted sea el primer lugar en mi vida. Ayúdeme, Señor, a no vivir nada más para mí y para los que yo amo, sino también para vivir para los demás. Ser, Señor, y cumplir con el segundo y más grande mandamiento que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdame, Señor, a ser como Pablo y Silas, que no les importó, no importando las circunstancias adversas a ellos siguieron confiando, siguieron en su corazón con toda crisis, con toda esa injusticia. Ellos tuvieron el poder de levantar su voz y adorarte, bendecirte, Señor, sin importar las circunstancias, sin importar los golpes que habían recibido. Eso es tener fuego, eso es el fuego del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí, a todos
escuchan este mensaje a que tienen que tener fervor, fervor por su Dios, fervor por Cristo, fervor por el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, todas las cosas serán añadidas a ti, a tu vida. Dios se ocupa de todo lo demás, de todas tus necesidades. Pero tú debes de tener ese fuego, tú debes de tener esa pasión y dar el primer lugar a Dios en todas las cosas. Dile, Señor, aquí estoy. Ahora sí, Señor, envíame a mí 5 días. Necesitamos, Señor, ser tocados por ese fuego, por ese carbón en nuestra boca, en nuestros pensamientos. Señor, danos un corazón nuevo conforme a tu voluntad, conforme a tu espíritu, así como decía el salmista. Líbrame más y más de mi pecado, Señor, y lávame y purifícame. Purifícame, Señor, con el fuego santo tuyo, Señor, en este minuto, Señor, en este instante, Señor. Purifícame, Señor, en el nombre de Jesús, con tu santo espíritu, porque es fuego consumidor. Tu espíritu es fuego consumidor. Dile gracias, Señor. Gracias por librarme. Gracias por encender la llama en mi vida, Señor. Que nunca se apague, Señor. Que nunca se apague, Señor. Ayuda a los ministerios. Que nunca se apaguen en los ministerios de mujeres, los ministerios de niños, ahora el ministerio de varones, Señor. Que no se apague esa llama, que siga adelante, Señor. Cada miércoles, mi Dios, en el nombre de Jesús, sé que el enemigo quiere desanimarnos, creernos, tal vez miedo, quiere entretenernos con las cosas, pero en el nombre de Jesús, dígalo así, en el nombre de Jesús, Señor, yo voy a vivir como fiel siervo tuyo, Señor, y dar todo por ti, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amén.